Buenas tardes y bienvenidos a Contrapunto. En la entrega de este programa vamos a analizar la situación del campesino y del sector agropecuario en la República Dominicana. Así es, mi querida, muy buenas tardes a todos. El campesino tiene una relación muy especial con la tierra, porque la trabaja y de ella pues produce muchos de los artículos que consumimos diariamente. Sin embargo, la relación del campesino con la tierra no se limita a la producción agrícola, también está la producción de artesanías, incluso el turismo agrícola, que es una rama emergente de la economía dominicana, que hacen del campesinado y de la producción agrícola un sector muy importante para la economía dominicana. Según el historiador y antropólogo estadounidense Eric Wolf, el objetivo primordial del campesino es la subsistencia. El campesino busca sustentar a su familia, así como también persigue obtener un estatus social culturalmente definido dentro de su comunidad. En Contrapunto buscamos analizar la situación del productor agrícola campesino en la República Dominicana. Veremos cuáles son los retos que enfrentan los pequeños y los medianos productores agrícolas en nuestro país y otros temas relacionados al sector agrícola en un muy interesante reportaje que hemos preparado para ustedes en nuestra sección de hechos. Veamos. La producción agrícola a nivel mundial es de vital importancia para la seguridad alimentaria, generar empleos en los campos, contribuir a la reducción de la pobreza, ayudar a conservar la biodiversidad y los elementos culturales y tradiciones. Una de las características dominantes de la República Dominicana durante el siglo XX fue la constancia de su gran población campesina. Durante este siglo, gran parte de la producción agrícola del país permaneció en manos de este sector. Según el estudio Los campesinos del Cibao, Economía de Mercado y Transformación Agraria en la República Dominicana, 1880-1960, de Pedro San Miguel, aún en 1960 más del 70% de la población dominicana vivía en áreas rurales. Entre los países latinoamericanos y caribeños, solo Haití y Honduras tenían una población rural mayor. En ese mismo año, la República Dominicana también tenía una de las proporciones más altas de unidades agrícolas menores de 5 hectáreas. Es decir, el país no solo tenía una población rural dominante, sino que era una de las sociedades latinoamericanas donde más predominaba la producción agrícola en pequeñas tareas de tierra. En los años 60 se concretaron importantes cambios agrarios impulsados por diversas causas, como explica el artículo Aportes de la Reforma Agraria al Desarrollo Dominicano, de Quilvio Cabrera. El 27 de abril del 1962, en el país se creó una estructura jurídica e institucional para impulsar la reforma agraria, un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra. Se promulgó la Ley 5879, mediante la cual se creó el Instituto Agrario Dominicano y se definió un conjunto de iniciativas que debían implementarse a través de la nueva institución creada. Con la llegada al gobierno del profesor Juan Bosch en el 1963, se realizaron 11 asentamientos en las que se denominaron Villas de la Libertad, las cuales fueron concebidas como una forma de organización rural en la que varias familias, además de la tierra, recibían una vivienda y otros servicios básicos. El derrocamiento del gobierno de Bosch en septiembre de ese año no permitió continuar con este proceso ni con la naciente reforma agraria. Y es durante los gobiernos de Joaquín Balaguer, 1966-1978, cuando la reforma agraria dominicana alcanza su mayor auge. En el año de 1972, el presidente Balaguer promulgó un conjunto de leyes cuya aplicación generó una gran dinamización de la reforma agraria. Entre las más importantes puestas en vigencia se destacan la 282, que declaró de utilidad pública e interés social la adquisición de todas las tierras baldías que existían en la República Dominicana para traspasarlas al Instituto Agrario Dominicano. La 290, que traspasó al Instituto Agrario Dominicano todas las tierras arroceras. La 314, que definió el latifundio, y la 332, que reguló la venta de tierras del Estado. Estas y otras leyes crearon el marco jurídico necesario para la ampliación del programa de asentamientos, el establecimiento de comunidades en zonas rurales
y el establecimiento de formas organizativas dentro de los mismos. A principios de los años 80, el ritmo de distribución de tierras disminuyó sustancialmente y el Instituto Agrario Dominicano asumió como tarea primordial la formación de estructuras organizativas de los asentados, la creación de cooperativas, instalación de factorías arroceras, mayor asistencia técnica y mejoras de carácter tecnológico. Históricamente, los productores agropecuarios, principalmente los pequeños y medianos, han realizado una agricultura con mucha deficiencia y con poco apoyo. Ahora, las instituciones del sector agropecuario están llamadas a darle el apoyo necesario a esos productores pequeños y medianos y a los grandes productores, que son nuestras instituciones. Una dan el financiamiento, otra dan la tecnología y la transmisión de la tecnología que se hace a través de nuestros profesionales agropecuarios. Nosotros siempre la razón de ser ha sido estar junto a esos productores, porque son nuestros principales aliados en el campo. Ha habido una fuerte emigración del campo a la ciudad, de esa juventud, por la falta de incentivo a esos jóvenes a que puedan seguir produciendo cosas. Entonces no ven garantizado que ellos puedan progresar, que puedan desarrollarse, que pueda haber una reforma agraria participativa y donde pueda entregarse tierra a los campesinos con todo ese conjunto que nosotros hemos dicho, en términos de la seguridad, que pueda haber un seguro que garantice, un seguro oficial, no un seguro que sirva para hacer negocios. Cada 9 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Agricultura y para la República Dominicana cada 15 de mayo es el Día Nacional del Agricultor, en honor a los agricultores y a los productores agropecuarios, las personas que producen y suministran los alimentos a nuestra población. Ahora vamos a una breve pausa comercial, pero quédese con nosotros en Contrapunto. Continuamos en Contrapunto analizando la situación del campesino y el sector agropecuario en la República Dominicana. A propósito de este último, el sector agropecuario dominicano se encuentra institucionalmente estructurado por diversos órganos que tienen funciones diferenciadas, dentro de los cuales se encuentra el Ministerio de Agricultura. Y es que el desarrollo y la supervisión de la política pública en materia agropecuaria pues es una competencia del Ministerio de Agricultura. Dicha institución está encargada de trazar las políticas públicas en materia agropecuaria que deben corresponderse con la estrategia de desarrollo de la República Dominicana. Según las cifras del volumen sobre el entorno de los productores agropecuarios publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas, el número de hogares con productores agropecuarios ascendía a 347.563 en el 2010. De esa cantidad, 71.501 declararon poseer tierras y animales, 112.517 dijeron que tenían tierras y 109.621 declararon animales, mientras que 53.924 hogares informaron que no tenían ni tierras ni animales. Mientras que del Precenso Nacional Agropecuario de 2015, realizado por la Oficina Nacional de Estadísticas, indica que en República Dominicana existían en ese momento 319.676 unidades productivas agropecuarias y un total de 259.971 productores agropecuarios, de los cuales el 83.7% eran hombres y 16.3% mujeres. El mayor número de unidades productivas agropecuarias se concentraba en la provincia de San Juan de la Maguana, con 25.908, para un 8.1%, seguida por Monteplata, con 20.401, equivalente a 6.4%, y San Cristóbal, que tenía 20.048, igual a 6.3%.
Le seguían Santiago con 19.678, equivalente a 6.2%, Duarte con 19.535, representando un 6.1%. La Vega tenía 17.895, igual a 5.5%, y Azua 16.574, para un 5% de las unidades nacionales. Según las estadísticas del Banco Central Dominicano, los aportes del sector agropecuario, comprendido entre el periodo del 2012 a septiembre del 2016, como aporte al Producto Interno Bruto, es de 5.1% a 5.4%. Las fértiles tierras de la República Dominicana permiten que se produzca mangos, habichuela, tabaco, coco, arroz, en fin, una multiplicidad de productos. Por un largo periodo, el sector agropecuario fue considerado como la base de la economía dominicana. Sin embargo, su alta exposición a las variaciones climáticas y el ataque de plagas y enfermedades, así como las fluctuaciones de precios en los mercados, lo hacen vulnerable y poco atractivo desde el punto de vista financiero. El estudio Propuesta para el Desarrollo Integral del Sector Agropecuario de República Dominicana, elaborado por el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales en el año 2016, indica que en la década de los 80, la estructura productiva del país sufrió una transformación y dejó de estar basada en la producción y exportación de bienes agrícolas primarios para orientarse a los servicios. Esto explica la notable reducción del sector dentro de la participación porcentual del Producto Interno Bruto, que en la década de los 70 llegó a representar más del 20% de la producción nacional, mientras que en 2009 era apenas de 2.9%. Nuestra agricultura, y podemos decir que nuestro país se decía que es un país eminentemente agrícola, pero ha ido disminuyendo por la situación de que cultivos como la caña, que nosotros exportábamos caña, exportábamos café, y eso ha motivado que la incidencia al Producto Interno Bruto disminuya, porque rubros de mucha importancia y otros rubros que nosotros producimos y exportamos, entonces nos hemos estado convirtiendo en algunos rubros en importadores, que debe ser lo contrario. Nosotros tenemos que ser un país que podemos importar todo lo que produce, todos los productos que generalmente producimos y que lo podemos producir en grande cantidad. Ahora hay que mejorar lo que es la tecnología, tenemos que mejorar la investigación, tenemos que mejorar lo que es la capacitación, tanto a nuestros productores como a nuestros profesionales agropecuarios. La Constitución de la República Dominicana declara de interés social el que se integre a la población campesina al proceso de desarrollo de nuestro país. Como todos los sectores de la economía dominicana, el sector agrícola tiene un marco regulatorio que se encarga de determinar todo lo relativo a la sanidad animal y vegetal en el sector agropecuario, así como lo relativo a la explotación sustentable y la relación de la producción con el medio ambiente. Existen además leyes como la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y diversos convenios internacionales en materia comercial que configuran el marco regulatorio de este sector. La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, en su objetivo específico 3.5.3, plantea elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingreso para la población rural. El principal referente para la planificación sectorial es el Plan de Desarrollo Estratégico del Sector Agropecuario 2010-2020, que define los objetivos y las líneas de acción generales que deben encauzar las instituciones y agentes del sector en el largo plazo. El plan tiene 4 ejes estratégicos y 2 ejes transversales. Ejes estratégicos: institucionalización y consolidación del proceso de reforma y modernización del sector agropecuario. Productividad y competitividad del sector agropecuario y promoción de las exportaciones. Fortalecimiento de la producción de rubros de consumo interno y de los mecanismos de comercialización interna. Desarrollo de la infraestructura rural y de servicios catalizadores de reducción de la pobreza con enfoque territorial.
Ejes transversales: sostenibilidad agroecológica, equidad social en el medio rural. Todavía casi no tenemos apoyo. Es como les digo, que para empezar siempre nos rompemos la cabeza yendo a los bancos, haciendo, por ejemplo, préstamos para poder salir con el objetivo. Si yo voy a hacer un préstamo, lo primero que me exigen es una garantía de lo que yo tengo. Si tengo papeles del terreno, del proyecto que yo quiero llevar, es lo primero que tengo que llevar allá. Después un garante como para firmar. Pero que, como le digo, que casi no se está haciendo porque mayormente la gente los pobres que hacemos proyectos, Dios nos ayuda a hacer proyectos pequeños, lo hacemos hasta con tierra arrendada, que no tenemos ni papeles del terreno, ni cosas así. A veces usted quiere hacer un proyecto, por ejemplo, de 20,000 pesos. Pero usted se va al banco y le dicen, bueno, te vamos a poder prestar 5,000 pesos. Entonces, lo que usted quiere hacer con 20, con 5 no lo puede hacer. Y vivimos en esa historia que casi quizás por eso sea que muchos de los pobres no podemos llegar donde queremos porque nos da demasiada brega subir. Por eso, no porque no tenemos la sabiduría y la idea de llegar bien lejos, sino porque las cosas se nos ponen tan difíciles que uno prefiere para como quiera cumplir. La situación del sector agropecuario es de un total abandono. Y ese total abandono nosotros lo expresamos porque cuando vamos a la mayoría de las instituciones del sector agropecuario encontramos que no hay respuesta para la mínima cosa que se presenta en el campo. Tú vas a agricultura y en agricultura te dicen que no tienen presupuesto para resolver cualquier urgencia que se dé en el campo. Igualmente con el INDRI, el Instituto de Recursos Hidráulicos. Se daña una bomba y son los propios productores con el mínimo esfuerzo que hacen para poder reparar, poder arreglar, desde un canal hasta una electrobomba o bomba o motobomba que se dañen. Entonces esa es la gran realidad. Según los datos generales publicados en la página web del Ministerio de la Presidencia, se han realizado 180 visitas sorpresa, a partir de las cuales se han generado un total de 1.287 proyectos. De estos hay concluidos 686 para un 53.3%. El gobierno sí está tratando de hacerlo, pero no lo están haciendo como debe de ser. Así como te digo, tirándose, bueno, vamos a trabajar con este campo, vamos a apoyarlo en lo que esta asociación necesite. Porque realmente hay sitios que sí lo ha hecho, pero en otros no. Y quizás lo que no lo ha hecho tenemos más necesidad que donde realmente lo ha hecho. Esperamos que el campo sea apoyado más allá de lo que han sido las visitas sorpresas que ha hecho el presidente, porque esas visitas son limitadas. Es a un sector determinado, un grupo determinado, una asociación determinada. Ahora, las instituciones, cuando se le dan los recursos y funcionan, van a ser más amplia el apoyo al productor. Proceso en términos de lo que tiene que ver con la inversión en el campo. Aquí cada año es menos que se invierte en lo que tiene que ver con la producción. Y ahora hemos entendido que con una visita sorpresa nosotros vamos a resolver el problema del país o de la producción. Y nosotros por eso hemos dicho que es una política de manera, o más que una política, porque también decimos que no hay política de cara al desarrollo y al desarrollo del sector agropecuario. Pero como se ha entendido que se le ha dado resultado para los fines reeleccionistas, eso se ha promovido. Pero ningún sector que sea en base a la sorpresa no es la verdad que puede desarrollar. A pesar de todo lo antes expuesto a nivel de estrategias de desarrollo para beneficiar el sector campesino, varios gremios se quejan por las deficiencias que presentan.
Esto se refleja además en el aumento de los precios de algunos productos agropecuarios en las últimas semanas de agosto de 2017. Los alimentos que desde el mes de junio de 2017 incrementaron sus precios y que los consumidores los compran regularmente, ya que integran la dieta diaria, son el ajo, cuya libra pasó de 202.2 pesos en enero de 2017 a 242.8 en agosto del mismo año, además de las habichuelas rojas y los plátanos, que también registraron aumento de precios. El precio del plátano aumentó 2.8 pesos de enero a junio, pasó de 10.6 a 12.4, significando un alza de 20.5%. Hoy por hoy es incuestionable la importancia de la actividad agropecuaria en la República Dominicana. Por ello, los gobiernos de todas las épocas, en el pasado y en el presente, han hecho grandes esfuerzos por promover el campo, por mejorar las condiciones de vida y de empleo de los campesinos de nuestro país. Sin embargo, todavía importantes sectores gremiales se quejan de que no ven satisfechas todas sus demandas sociales. Partiendo de dicha premisa, nos preguntamos y les preguntamos a nuestros expertos, ¿cuáles políticas se deben de adoptar para hacer del desarrollo del sector agropecuario un área que logre que el campo dominicano sea más rentable? Veamos cuáles fueron sus respuestas. La política debe ser dirigida principalmente a la preparación de nuestros productores y de nuestros profesionales agropecuarios. ¿Cómo se mejora? A través de nueva tecnología, introducir nueva tecnología al campo, pero aparte de esa nueva tecnología, introducir variedades de alta rentabilidad, tanto en la pecuaria, que ya sería en la parte animal, pero como en los vegetales, introducir buenos productos de alta rentabilidad, y eso hay que hacerlo con carácter de urgencia y que nuestras instituciones sean dotadas de las herramientas necesarias. Creemos que debe haber una mayor inversión, que el gobierno debe plantearse política de cara a que los productores y productoras podamos mejorar nuestras condiciones de vida, porque nosotros creemos que el sector agropecuario debe ser algo integral. No hace nada con un campesino tener la tierra y no tener resuelto el problema del agua. Es decir, que si no hay infraestructura que faciliten de que haya un agua permanente para producir, eso no es posible. Es igualmente que tener todavía la tierra y tener el agua y no tener el crédito que se le facilite al pequeño y mediano productor. Y una de las cosas es que no hay esa facilidad para que nosotros los campesinos y las campesinas, los productores, los que producimos alimentos, tengamos acceso a un crédito, porque los créditos o los préstamos son hipotecarios. Es decir, que lo primero que usted tiene que tener es algo que le permita llevarlo a esa institución como para retenerlo en caso de que. Entonces, eso es la gran realidad anterior. Gracias por permanecer con nosotros en este peculiar programa sobre la vida del campesino en la República Dominicana. Bienvenidos a nuestra sección de análisis. Hoy tenemos un grupo de invitados muy especiales. Nos acompaña el señor Emilio Olivo, quien es experto en el área agronómica de la Universidad ISA. Bienvenido. También le doy la bienvenida a Joelín Santos, presidente de la Asociación de Productores de Piña de Monteplata, a mi derecha. Bienvenido. Bueno, es menester preguntar, ¿cuál es la situación actual del productor campesino en la República Dominicana? Vamos a iniciar contigo, Joelín. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad, y creo que donde esté el profesor y me preguntan a mí, mi respeto, maestro, pero tengo la oportunidad y digo que la dicha de ver todos los días cómo está evolucionando la vida en el campo,
Las personas que vivían en el campo son productores, hoy son empresarios de la tierra y están volviendo a entender la importancia que tiene trabajar de forma organizada, producir la tierra. Y eso nos está dando aliento a nosotros, porque nos lleva a emprender proyectos organizados en familia, donde jóvenes profesionales, mujeres profesionales, están retomando de nuevo la producción agropecuaria y están viendo una oportunidad en la producción de la tierra. Muy bien, muchas gracias. Señor Olivo, ¿cuál es la situación del campesino en la República Dominicana actualmente? Gracias. Me alegra mucho que Joely definiera en parte lo que debe ser campesino. Porque una cosa es ser campesino, que todos los residentes en las comunidades rurales de la ruralía dominicana o los campos somos campesinos o son campesinos. Ahora, la definición que me pregunta implica ir desde aquel que es el llamado echadía o el que se sustenta en una explotación de autosuficiencia alimentaria con su familia en una granja muy pequeña, a lo que es el agroempresario. Joely significó, y es muy bueno que se entienda eso, de que hoy en día la producción agropecuaria dominicana está tomando un giro hacia que se entienda, y esa es la misión de los comunicadores, de que aquel que produce en el campo es un empresario del abastecimiento de alimentos y de bienestar general, en adición a la preservación de recursos naturales como son las aguas, los bosques, etc. O sea que habría que definir eso. Nuestro campesinado, nuestro campesino, nuestros agroempresarios rurales han avanzado en los últimos años de diferentes razones, pero todavía les resta mucho camino que caminar. Y don Emilio, para continuar con usted inmediatamente, dentro de ese camino que falta por recorrer al campesinado dominicano, ¿cuáles son los principales retos que se pudieran puntualizar que tiene este sector? Son varios retos. Y definirlo todo sería un poquito extensivo. Algunos. Pero el principal para mí es que debemos todos, los educadores, los investigadores, los hacedores de políticas generales, los comunicadores, entender la pirámide del desarrollo. Y la pirámide del desarrollo implica comenzar desde la zapata con la educación en términos generales. La educación familiar, que gracias a Dios hoy con la llamada tandas extendida, permite un mayor esfuerzo del gobierno para que los futuros ciudadanos conozcan un poco más la diversidad de consumo. Al ampliar el consumo implica ampliar la base productiva. Yo me refiero nuevamente a Joely. Él preside una asociación productora de piñas. Hace 60, 70 años en el país la piña era escasa y era en alguna zona que se vendía, Licey, Santiago, algo cerca de Moca. Ya hoy en día se consumen muchas piñas porque hemos tenido procesos de excedentes de piña. Hay que educar a la gente en todos los sentidos. Y el principal reto es ese, capital humano. El segundo, aparentemente no le voy a dar una preferencia a ninguno, es el capital económico. El capital tecnológico es muy importante. El entendimiento de los políticos dominicanos que deben comprender, señores, de que es importantísimo proveer los alimentos que las comunidades urbanas y rurales necesitan. A veces tenemos un problema que nos está afectando mucho a nosotros. Y Marjorie, si seguimos definiendo las cosas que necesitamos, para mí, ese entendimiento de lo que es el residente del campo o el urbano que produce en el campo es muy importante. Bien. Joelín, en tu opinión, ¿cuáles son algunos de estos principales retos que tiene que enfrentar el campesinado? Mira, tenemos que aprender que para producir debemos organizarlo. Sin organización, por más esfuerzo que aporte el Estado, no vamos a poder construir nichos de mercado. También tenemos que aprender a producir con calidad, porque nosotros a veces, y yo hablo mucho, y con el respeto que me merecen, somos sembradores, no productores. Pero queremos que se nos dé un tratamiento de productores, que cuando mi producto esté en el mercado me le den un tratamiento y un precio justo, pero cuando lo evalúan en los mercados nacionales y en los mercados internacionales no cumple con los estándares de calidad, porque cuando inicié el proceso de producción no vi eso,
no pensé, porque pensé en abaratar costos, pero pensé en sacar un producto, pero no pensé en que puede ser analizado el producto. Entonces estamos haciendo un comercio, un negocio desleal, porque le quiero vender a mi producto, a mi consumidor, algo que va a introducir en su cuerpo, en su alimento, en su canasta alimenticia, pero no es de calidad. Entonces, tenemos que ser responsables en la producción, producir con calidad. Usted dijo algo, profesor, que me llena de orgullo, y es respetando el medio ambiente, porque si daño la tierra donde estoy produciendo, mañana no voy a tener donde producir. Si produzco un alimento de mala calidad para sacar al mercado, voy a matar a mis clientes, que son ustedes. Entonces, el productor tiene que tener conciencia y organizarse, producir con respeto, porque si no siempre vamos a ser sembradores. Y creo que son los principales desafíos. Y usted acaba de mencionar algo muy importante, la tecnología. Nosotros tenemos que aprovechar la tecnología, la información corre muy rápido, educar no nos cuesta nada, y educar el campo es importante y podemos hacerlo día a día. Muy bien. A pesar de que el sector agropecuario sigue siendo un sector importante en la economía, aunque ha reducido su incidencia en el PIB, ¿cuál cree que usted, el señor Olivo, el principal reto en materia de políticas públicas que enfrenta el Estado Dominicano de cara al campesinado y al sector agrícola? Como se ha dicho, son varios los retos, pero los hacedores de política y los implementadores de políticas agrícolas, y sean legisladores o sea la administración pública, digamos de uno de los poderes del Estado, la presidencia de la República, es definir cuál es el verdadero rol. La importancia de un país por la autosuficiencia alimentaria es tan importante como la capacidad de generar riquezas. Es como en una familia que un hijo, porque le va bien en la escuela, le regalan un carro para que vaya a la universidad. Mientras tanto, en vez de ir a comer, a cenar bien, le dan para ir al cine, como era la famosa expresión cine o cena. Entonces, el Estado Dominicano tiene que definir el rol de mediador, de incentivador, de educar, de extensionar la tecnología, de investigar, porque este país es bendecido por Dios en todos los sentidos. Así es. Desde Newfoundland en Canadá hasta Tierra de Fuego en Argentina, toda la costa atlántica que tiene más de 1000 metros de altura la tenemos nosotros. Tenemos climatología para una diversidad de producción, desde cultivos altamente tropicales, como es el caso de las piñas, a poder investigar y trabajar melocotones en zonas de altura. Entonces nosotros tenemos que tener una definición no estática del Estado Dominicano, sino de una manera que pueda incentivar a que cada vez tengamos mayor competitividad. Tú decías, Emil, de que el reto del Estado, el reto de todos nosotros, y es que aunque hemos bajado en términos porcentuales la importancia en la generación del empleos o de los empleos en producción, procesamiento, mercadeo y consumo, es importantísimo para un país. Los países desarrollados nunca han descuidado la producción primaria. Y el mejor ejemplo lo podemos ver en lo que seguimos de cerca a Estados Unidos, donde un 5 a un 6% de la población produce para 300 y tantos millones dentro de su territorio y tantos millones fuera de su territorio. El gobierno dominicano, y esto hay que decirlo con sinceridad, el acercamiento del presidente Danilo Medina con las llamadas visitas sorpresas, las cuales yo en un análisis público, en un artículo, dije, todos los presidentes del país desde Trujillo y antes tenían visitas a las zonas. Tanto es así que un eslogan político fue "Seguiré a caballo", y era Trujillo yendo a las diferentes comunidades a visitar diferentes comunidades. Pero Danilo Medina ha tenido la dicha del país de que va y conversa más ampliamente. Claro, es una estrategia política, no una estrategia de desarrollo integral, que es diferente, pero ha funcionado y ha estimulado a mucha gente con expresiones y con cosas como se decía ahorita, de que el asociativismo conlleva a un mejoramiento en la producción y productividad de un país. Aprovechando, don Emilio, su intervención, me gustaría preguntar,
Aparte de estas actividades políticas que están destinadas a tener un contacto directo con los campesinos, ¿existe en la República Dominicana un programa de políticas sociales destinados a desarrollar el campo, a dar la orientación de vida a los campesinos, a proporcionarles, por ejemplo, acceso a crédito y que sea efectivo? Sí, existen y han existido siempre, unos con mayor interés que otros, pero vamos a ser sinceros que el país, y es una opinión mía muy personal, los huevos no se ponen en igual proporción ni se ponen de igual manera. Los productores no están recibiendo ahora mismo un buen servicio de extensión agrícola. Tampoco están recibiendo un buen sistema de educación. Nos estamos envejeciendo. Más de 50 años es la media de edad del productor común. Y hay rubros donde son 54, 55. La mayoría de los profesionales agrícolas tenemos más de 50 años. Entonces falta un entendimiento de la voluntad de que hay que educar, como decía ahorita, en la pirámide. Hay que educar en la base, en oficios. Hay que educar en asuntos tecnológicos, en asuntos vocacionales, en asuntos técnicos, en profesiones de alto nivel, medio nivel y alto nivel. Entonces no hacemos nada con tener varios o muchos PhD que son generales y pocos rasos que puedan ir al frente a trabajar y a preservar los recursos. Entonces eso es política de Estado. Creo también que ha faltado en los últimos años un entendimiento de que algunas autoridades que se han clavado en la cosa pública se creen saberlo todo. Y aunque usted se lo sepa todo, siempre tiene que dejar una brecha para aprender y escuchar críticas, porque primero que el país no pertenece a todos. La tecnología hoy se mueve tan rápida que eso es de la noche a la mañana. Entonces necesitamos eso. Y también en un artículo, y me voy a atrever a repetirlo, eso. Nosotros, el sector productivo y el sector educativo, no interpretó la intención de Danilo Medina a principio de su gobierno, en el cuatrienio pasado. No le dimos el verdadero carácter. No quiere decir que no se le dio, pero debimos haber aprovechado más su voluntad expresada y explícita en ese sentido. Nos perdimos en esa parte. Bien, Joelín, ¿tú puedes identificar alguna estrategia específica que esté cumpliendo con esa función orientadora y supletoria para los campesinos? Te puedo decir que sí. Por ejemplo, la YAP está haciendo un trabajo importante. Existe una bolsa. La Junta Agroempresarial. Exacto. Para que el público que no está viendo sepa de qué usted habla. Junta Agroempresarial Dominicana. Y hay el Banco Agrícola. También tiene muy receptivo. Yo puedo dar fe, yo soy beneficiario, yo fui a tomar préstamo, pero lo que pasa es que hay algo muy importante que usted acaba de mencionar. Si usted va al Banco Agrícola y no tiene un título de propiedad, usted no puede acceder a esos fondos. Y la producción, por ejemplo, de la piña es costosa. Producir una tarea de piña por año cuesta 61,000 pesos. ¿Y qué campesino tradicional tiene acceso? Entonces no es tan fácil el crédito. No es fácil. Entonces tenemos que ver, cuando hablamos de esas políticas públicas, porque existen dos factores. También se entiende que hubo un tiempo en que los bancos se fueron estafados, que estaban destinados a eso porque se les prestaba con más facilidad y no había una forma de cobrar, de retornar esos recursos, que obviamente son del Estado. Pero hay que identificar nuevas metodologías para invertir con más facilidad. Y lo que no tenemos acceso a una visita sorpresa. Por ejemplo, porque muchas personas entienden que los productores de piña no necesitan una visita sorpresa porque ellos están produciendo 25 tareas toda la semana, están sembrando, están trayendo ellos mismos con sus propios recursos y juelos importados, o sea, genética de Costa Rica. Si lo necesitamos, tenemos los préstamos en otras instituciones porque ese no nos lo facilita porque nuestro terreno es herencia y no tiene título, pero no me puedo detener. En lo que yo consigo tenerle un título a ese terreno, yo quiero aprovechar esa oportunidad de producción. Entonces, yo pienso que existe la política pública. Usted acaba de decir algo muy, muy bueno, profesor. Lo que yo creo que no se están ejecutando, porque yo creo que estamos sobrecargados de políticas públicas para poder llevar una buena producción. Lo que pasa es que están engavetadas. Entonces, yo pienso que si esas políticas públicas se ejecutan y si ponen frente a las cosas públicas verdaderos profesionales
interesado en el desarrollo del campo, las cosas van a cambiar. Porque yo como presidente, y hablo en mi persona, de la asociación, mi mayor fortaleza no es cuando yo logro vender un volumen muy grande, que es importante, de piña, sino cuando un socio me llama en la mañana y me dice, qué linda está mi producción, qué saludable se ve. Y personas que son profesionales en diferentes áreas, abogados, ingenieros, PhD, que vivieron tanto tiempo y están abandonando la ciudad para invertir sus ahorros en un proyectico en el campo, lo que le da oportunidad a una familia que tenía una tierra abandonada, que no tenía cómo entrar, alquilar ese terreno si no lo puede producir, y ese dinero le da para hacer un proyecto emprendedor a esa familia, pero esa familia también pasa a colaborar en el proyecto y a ser celoso y a tener una nueva relación con esa persona que vino de la ciudad al campo a invertir en este nuevo proyecto. Entonces, yo pienso que hay suficiente, y si nos podemos escudriñar, hay muchas políticas públicas. Lo que debemos es ponerlas en marcha. Permiso, una intervención corta. Es muy importante lo que ustedes han dicho. Por edad he visto un poco más que ustedes de lo que ha pasado. Piña es un rubro que estamos exportando quizás 10 millones de dólares. No sé la cifra exacta ahora mismo. 14. 2016. Pero si le podemos sumar un cero en una política definida de Estado. Así es. De que tenemos la tierra, tenemos la gente, ya están los hijuelos. Se pueden multiplicar in vitro, tecnológicamente, los que se han traído de Costa Rica, etcétera, etcétera. Entonces, una política definida podría decir que el país, en los 14 y 16 meses que dura la piña, llevarla a tres periodos, y en 5 años, en vez de 14 millones, vamos a poner una meta de 140 millones de dólares. Pero vamos a poner una meta que en 10 años, solo la provincia de Monte Plata, reconvirtiendo los terrenos, puede llegar a producir los 140 millones y quizás 240 millones. Totalmente. Eso es, Mayori, política de Estado integrada. Exacto. Consistente, con continuidad. Con continuidad. Y de hecho eso animaba la pregunta precisamente a pensar en un programa de políticas públicas basado en criterios más inclusivos y no tanto selectivos como parte de política partidaria, propiamente hablando. Eso pasa mucho. Además, nosotros tenemos una tradición de que siempre tenemos que endilgarle toda la responsabilidad a una persona. Exactamente. Y no es posible. Yo creo que el Estado no es una persona. El Estado es una superestructura que debe servir de forma coherente a toda la sociedad. Así es. Bueno, nosotros agradecemos la presencia, la participación de estos excelentes invitados en el día de hoy y les invitamos a ustedes que continúen con nosotros porque al regresar vamos a las conclusiones de Contrapunto. Llegamos a la parte final de nuestro programa. Esta es la sección de conclusiones. Y quisiera compartir algunas reflexiones finales. Es indudable la importancia del campesinado en la conformación social de la República Dominicana desde los inicios de nuestra identidad y nuestra nacionalidad en el siglo XIX. Tal es así que los más destacados historiadores dominicanos coinciden en afirmar que la esencia del campesino y la cultura agraria se encuentran incluso presentes en la sociedad dominicana urbana del día de hoy. Pensemos en un grupo de campesinos que mantiene su vigencia y que está incidiendo en la vida, en la cultura y en la economía de la sociedad, por ejemplo, de Santiago. Y esto me anima a que pensemos también en cómo se ha diversificado toda la actividad agropecuaria en las distintas regiones del país. Por ejemplo, me animo a preguntar, ¿qué están cultivando en el norte los campesinos? Y yo que soy cibaeña les digo que la riqueza de nuestras tierras nos han permitido cultivar todos los rubros de la actividad agropecuaria. Tenemos semillas, hortalizas, frutas, vegetales, tubérculos, leguminosas, en fin. Pero ¿qué se está produciendo en el suroeste? Ahí se ha concentrado mayormente en una producción industrial, en los tubérculos y en las frutas, pero con preponderancia en la producción del café. Y en el sureste, por ejemplo, pasa esta misma situación con una mayor concentración en la producción de la caña de azúcar. Y con estos elementos quisiera preguntar y a la vez responder,
¿Qué significa ser un campesino en la República Dominicana? Pues significa haber aportado a la conformación y a la identidad de la sociedad dominicana. Significa contribuir a la seguridad alimentaria de las presentes generaciones y de las futuras generaciones. Pero también significa pertenecer al grupo de los más de 370,000 personas que, según la encuesta de la Fuerza Social del Trabajo que realiza el Banco Central, se dedican a la agricultura y la agropecuaria en nuestro país, de los cuales más de 320,000 se encuentran en una situación de irregularidad. Significa pertenecer al grupo que devenga entre 200 y 250 pesos por hora o 300 a 350 pesos por hora, una cosa que les impide llegar a la dignidad en su cotidianidad. En ese sentido, tenemos que entender que el tema de los campesinos es de una responsabilidad nacional. Y aunque hemos visto que hay esfuerzos de todos los gobiernos por incidir en el contacto con el campo, en su desarrollo y en su promoción, todavía hay sectores que elevan importantes demandas porque ven como imposible sus expectativas de un futuro mejor dedicándose a este tipo de actividad. Esta responsabilidad se ha elevado incluso al grado constitucional que nos obliga a que tengamos que integrar a la población campesina en el desarrollo de la República Dominicana. Hace unos días estuve con unos amigos visitando la provincia de Peravia. Mientras conducía y veía unas enormes fincas de mango y muchos campesinos labrando la tierra, hacía una pequeña reflexión con ellos y era sobre la importancia, como bien hemos destacado, del campesino en el tejido social de la República Dominicana. Y es que es bien conocido que la estructura productiva de nuestro país sufrió un cambio muy importante en los años 80, cuando pasamos de ser netamente exportadores de productos agrícolas primarios a convertirnos en exportadores de servicios. Y a pesar de que eso ha significado que la agricultura como sector de la economía haya presentado un decrecimiento en los últimos 30 años, no menos cierto es que sigue siendo un sector fundamental para la identidad del dominicano, pero también para un sector muy importante de nuestra población que depende de él. Dicho esto, me parece que es importante para la vida del campesino en nuestro país que tengamos políticas públicas constantes y coherentes y que no respondan a las oportunidades ni a los contextos económicos que pueden ser muy variables. Y digo esto porque he visto en mis escasos años cómo hay muchos cambios en las prioridades públicas en materia agrícola. Y cada vez que hacemos un cambio, quien resulta afectado es probablemente aquel que está labrando la tierra, que está sacrificando su capital, que está poniendo en riesgo el futuro suyo y de su familia en nombre de producir alimentos que nosotros consumimos o que quizás también exportamos. Otro tema que pensé mientras veía estas grandes producciones de mango en Peravia era cómo aquí todavía no se habla de asegurar las cosechas. La idea de que la madre tierra, y más ahora con el cambio climático que se ha vuelto cada vez más impredecible, puede hacer que una cosecha se pierda totalmente, ha hecho que en muchos otros lugares del mundo la idea, el concepto de asegurar la producción, de pagar una prima de seguro para que el campesino, en el eventual caso de que un fenómeno natural afecte su producción, no se vea desamparado, es una idea que me parece que necesitamos trabajar en la República Dominicana. Hay proyectos que se han planteado sobre el particular en múltiples instancias, pero me parece que más que proyectos, esto debería ser parte de una política pública coordinada para poder prestar un colchón y una mano amiga a ese campesino que sacrifica su mano de obra y también su capital en un negocio que puede ser muy lucrativo, pero también, si no se cuentan con las condiciones de infraestructura y también con las condiciones naturales, puede ser muy riesgoso y muy funesto. Es por eso que quiero invitarles a que reflexionemos sobre la importancia de esos campesinos que trabajan la tierra. Cada vez que salimos de la ciudad y vemos cómo nuestros hermosos campos, nuestras fértiles tierras, nos dan de qué comer, no podemos olvidarnos que ellos son fundamentales para la sociedad dominicana, porque los campesinos son los que garantizan
la autosuficiencia alimentaria en muchos de los rubros que consumimos todos los días y también garantizan que la República Dominicana no se vea en la situación de otros países como la hermana República de Haití, que como hemos visto ha sufrido las consecuencias de no tener una política pública en materia agrícola constante y coherente que le permita asegurar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Bien, después de este recuento, por todo lo que ha sido la historiografía del campesinado del sector agropecuario en la República Dominicana, su importancia en cifras, como aporte al PIB, las condiciones actuales del campesinado en la República Dominicana, nosotros tenemos que despedir el programa, no sin antes invitarles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @contrapunto.rd, por los canales habilitados de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram también, claro. Déjennos sus comentarios y déjennos saber también de qué quieren que les conversemos la próxima semana. Y sus sugerencias, que siempre son bienvenidas, Marjorie. Y con Así ellas es. que hacemos que Contrapunto toda la semana les traiga un tema muy interesante. Bien, señores, hasta la próxima semana.